Cada lado de un cuadrado se incrementa 3 pulgadas. Cuando esto ocurre, el área se multiplica por 9. ¿Cuántas pulgadas tiene el lado del cuadrado original? Sigamos adelante y modelemos esta información. Dejemos que el original, el cuadrado de aquí a la izquierda, es un cuadrado de x por x y luego, si cada lado se incrementa en 3. El cuadrado ampliado es un cuadrado de x más 3 por x más 3. Y nuevamente, cuando esto sucede, el área del cuadrado más grande es 9 veces el área del cuadrado más pequeño. El área del cuadrado original es x multiplicado por x o x al cuadrado. El área del cuadrado ampliado es x más 3 veces x más 3 o el cuadrado de x más 3. En este momento, el cuadrado de x más 3 es 9 veces más grande que x elevado al cuadrado. Y por lo tanto, para formar un podemos establecer que 9 veces x elevado al cuadrado sea igual a área del cuadrado grande, que es el cuadrado de x más 3 o 2 factores de x más 3. Y ahora tenemos que resolver para x en el primer paso, vamos a multiplicar el lado derecho. Multiplicar x más 3 multiplicado por x más 3. Tenemos x al cuadrado más 3x más 3x más 9. Combinando términos semejantes, tener 9x al cuadrado es igual a x al cuadrado más 6x más 9. Como tenemos una ecuación cuadrática, igualemos el lado izquierdo a 0 restando 9x elevado al cuadrado en ambos lados. Esto nos da un 0 igual a menos 8x elevado al cuadrado, más 6x más 9. Vamos a seguir adelante e intentarlo factorizar el lado derecho. Normalmente es más fácil factor cuando el coeficiente principal es positivo. Vamos a factorizar un factor negativo desde el lado derecho. Esto nos da 0 igual a negativo, o lo opuesto a 8x cuadrado menos 6x menos 9. Y ahora vamos a tratar de factorizar el trinomio que está dentro del paréntesis. Usemos los factores de 4x y 2x para los factores de 8x elevado al cuadrado. Así que tenemos 4x en la primera posición del primer factor binomial y 2x en la primera posición del segundo factor binomial. Este es uno de los más binomios difíciles de factorizar porque son los principales. El coeficiente es 8, no 1. Ahora tenemos que colocar los factores de c o menos 9 en binomios, de modo que la suma de los productos interiores y exteriores es igual al término medio de menos 6x. Usemos lo positivo 3 y menos 3 porque queremos la suma para ser menos 6x. Pongamos el menos 3 con las 2x, y el más 3 con las 4x. Y ahora comprobemos la suma de productos interiores y exteriores. El producto interno es 6x, el producto externo es negativo 12x, y 6x más negativo 12x es menos 6x, que es el término medio del trinomio dentro del paréntesis. Lo que indica que tenemos. Lo factorizamos correctamente y ahora continuamos. El producto de la derecha es igual a 0. Cuando 4x más 3 es igual a 0 o 2x menos 3 es igual a 0. Y ahora resolvemos estas dos ecuaciones para que x las resuelva. 4x más 3 es igual a 0 para x, restamos 3 y dividimos ambos lados por 4, lo que nos da x igual menos 3 cuartos. Y para resolver 2x menos 3 igual a 0, sumamos 3 a ambos lados y dividimos por 2, lo que nos da x igual a 3 mitades. Ahora recuerda que aquí x es una longitud, por lo que podemos continuar y descartar que x sea igual a menos 3 cuartos. Esa no es una solución posible. Y de nuevo, la pregunta es, ¿cuántas pulgadas tiene el lado del cuadrado original? Cada lado del original cuadrado es 3 mitades pulgadas o 1.5 pulgadas. Espero que esto te haya resultado útil.